todos y a todas, gracias por venir a estas primeras jornadas para la transición energética en la isla de La Palma. Nuestro agradecimiento a todos los participantes en estas jornadas, y vamos a comenzar con unas pequeñas intervenciones. Antonio Cabrera, por la plataforma por un nuevo modelo energético. Buenos días, señor presidente, consejero de Industria y Energía, asistentes a esta primera jornada de transición energética en La Palma. Agradecerle la presencia aquí en este evento, cuyo contenido forma parte del debate energético que hemos iniciado en La Palma hace los últimos 3 años. Por lo tanto, el objetivo de esta jornada es que ponentes con una formación específica en aspectos estratégicamente adecuados para el perfil de los recursos energéticos de esta isla, y que nos den su opinión y su valoración con respecto al debate que estamos teniendo en esta isla, porque queremos que desde la propia isla defina los criterios de referencia para el futuro energético sostenible de La Palma. Por lo tanto, creo que va a ser fructífera en el día de hoy y mañana para profundizar y seguir avanzando en un debate participativo, porque el cambio de modelo energético o lo hacemos entre todos o nos lo hacen, y si nos lo hacen seguramente no será el de interés general para los ciudadanos de esta isla, para el medio ambiente y para la economía. Así que agradecerles la presencia y que participen y no dejen ninguna duda a los ponentes que tenemos aquí, que ellos van a estar unos días solamente, así que aprovechen para aquellas dudas que pueda haber en algunos aspectos, para poder clarificar el posicionamiento de la isla conjuntamente, ciudadanos, administraciones, cabildos, ayuntamientos, por un futuro energético sostenible para la isla, ¿no? A continuación tiene la palabra Jordi Pérez Camacho, consejero del área de energía. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Estimados compañeros y representantes del Cabildo Insular de La Palma, alcaldes y representantes de organismos públicos, privados y en definitiva público en general, muchísimas gracias por su asistencia a estas primeras jornadas para la transición energética en la isla de La Palma. Sumarme a esa exposición que ha hecho Antonio como cabeza visible, identificable con esa plataforma, con ese sustrato social que nos ha propiciado el Cabildo de La Palma tener por primera vez un sustento donde a partir de ahí poder elaborar una política energética que defina el futuro de la isla de La Palma, y agradecer, y por consiguiente le voy a pedir un aplauso a la plataforma para el nuevo modelo energético en la isla de La Palma por haber conseguido que el Cabildo Insular de La Palma y la isla de La Palma cuente por primera vez con un marco a través del cual podamos trabajar y dar soluciones a problemas tan importantes para el desarrollo y el futuro de nuestra isla. Así que muchísimas gracias, y ese aplauso para todos y cada uno de los integrantes de la plataforma por un nuevo modelo energético en la isla de La Palma. Bueno, pues muy brevemente, de nuevo nuestro agradecimiento a la plataforma por un nuevo modelo energético. También a José Luis Perestelo y a Jordi Pérez Camacho, que han estado detrás también de organizar estas jornadas y de la implementación al final de los acuerdos que se han adoptado en el seno del Cabildo, también de la Mesa por la Energía. Ese manifiesto por electrón marca un antes y un después, creo, en la voluntad de esta isla de asumir los retos que tiene por delante en materia energética. Concretándolos, al menos muy por encima, está el tema por el que lucha fundamentalmente esta plataforma, que es la descentralización de la producción más cercana al consumo, por tanto menos redes, aunque es verdad que ahora mismo tenemos un debate sobre la red de transporte en nuestra isla, porque en ese proceso de transición necesitamos la implementación de energías renovables en el sur de la isla, que son claves para en esa transición también depender mucho menos del exterior, ¿no? La estabilidad de la red, hoy se va a hablar mucho de geotermia, de gente que sabe de este tema. Esa sería, yo creo, que la clave para poder estabilizar la red en nuestra isla, y por tanto sí sustituir los combustibles fósiles en un futuro no tan lejano como algunos piensan, aunque los costes ahí son importantes, la inversión inicial es muy importante para poder implementar ese tipo de energía.
mayor autonomía del exterior. Al final estamos en un mundo globalizado que está bien porque todos nos movemos, las mercancías también se mueven, tenemos acceso a productos que de otra manera no llegarían. Sin embargo, en el tema energético sí que es clave porque es una sangría continua, ¿no?, de recursos que van de los países consumidores a los países productores de petróleo, y además si a ellos le colocamos una conciencia sobre lo que está ocurriendo en el mundo, sobre el cambio climático, sobre la contaminación, etcétera, pues yo creo que tenemos que hacer también en cada una de las geografías lo suficiente, en este caso en la insular, lo suficiente para que esos recursos pues no se estén agotando por la vía del consumo eléctrico en nuestra isla fundamentalmente, ¿no? El Cabildo está dando algunos pasos, se encargan ahora estudios de geotermia, se están poniendo los primeros puntos se han puesto ya los primeros puntos de recarga eléctrica para vehículos, pequeños gestos que ayudan también a ir concienciando a un futuro que, como decía antes, no está tan lejos de lo que pensamos, ¿eh? Muchas veces digo, bueno, esto va a pasar décadas. Bueno, yo creo que va a ser más corto de lo que... porque es insostenible. La evolución del consumo de materiales fósiles para la producción de energía está dañando seriamente nuestro clima. Lo estamos viendo también en nuestra isla, que está viviendo unos años durísimos de sequía, ¿no?, y por tanto de reducción de la cantidad que extraemos de agua en galerías en nuestra isla, y bueno, también la procedente de la lluvia, de las escorrentías de nuestros barrancos, pues hay una merma muy notable frente a años razonables, ¿no? Por tanto, estamos en un momento en el que la sociedad también tiene que ayudar a impulsar esto, concienciarnos, formarnos, conocer estos retos y profundizar en ellos y saber lo que se está haciendo en otras zonas del mundo, de nuestro país y del mundo, pues nos vendrá bien para afianzar todavía más ese modelo al que queremos. Agradecerles a todos, a los miembros de la plataforma, a los que han estado en la organización de estas jornadas, y bueno, pues quedan inauguradas y espero que sean de provecho para todos. Muchas gracias. La ruta por la soberanía energética de la isla surge para organizar un procedimiento de participación de los ciudadanos, de los ayuntamientos, del Cabildo. No tenemos megafonía, si se levanta. ¿Cómo me siento de pie? Bueno, pues vamos a sentar. Vamos a ver. Les decía que la ruta por la soberanía energética es un procedimiento de participación ciudadana en la que queremos hacer realidad ese aspecto de participación. Si al final queremos que realmente la ciudadanía participe, pues tenemos que contar con ella desde el principio, no darle las propuestas ya definidas, no, participan en la construcción de las propuestas. Y esa es la mejor forma de implicar, y después de que genere una conciencia de participación e implicación. Y tiene que haber una información clara, precisa y contundente. Porque estamos observando que a pesar de los ricos medios para transmitir mensajes de forma instantánea a cualquier parte de la Tierra, resulta que en ese contexto existen muchos mensajes que tergiversan la realidad, confunden, para luego implementar estrategias de política energética que pretenden conservar los intereses de siempre. Y la plataforma, como plataforma ciudadana, su objetivo es defender el interés general de los ciudadanos, es decir, ir acabando con la estafa del recibo de la luz, ir acabando con la pobreza energética, y que haya una incorporación, porque el nuevo modelo energético existe si esa participación ciudadana se da. Y para que se dé, tiene que haber un proceso que cuente con ello. No queremos más multinacionales que descapitalizan la isla y que además persisten en mantener una estafa en el recibo de la luz y la pobreza energética. Por lo tanto, este es un poco el esquema o el razonamiento a partir del cual la plataforma quiere generar un debate en el seno de un espacio plural. Es decir, en ese espacio plural cabemos todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales, todos, y que haya un debate, porque es la única manera de crear un contexto que fructifique en consenso. Eso es lo que nos hemos planteado hasta ahora aquí. El nombre es La Ruta. Pasa, por favor.
Pasa, ¿no? Bien, sigue, pasa la otra, por favor. Bien, no sé si se ve el esquema al final, yo de aquí lo veo un poco defectuoso, no sé, pero bueno, queremos explicar por qué decimos ruta. Decimos ruta porque tiene un significado territorial, geográfico, en ruta, porque hemos recorrido todos los 14 municipios de la isla. Todos son importantes: Tijarafe, Punta Gorda, García, Tazacorte, todos. Y hemos contactado con todos los grupos de gobierno municipal, por supuesto con el Cabildo. Ahí hay un sentido territorial, recorremos la isla, porque los ciudadanos de esta isla están repartidos en 14 municipios. Pero la ruta también tiene un significado desde el punto de vista de la transición. Es una ruta que va desde los combustibles fósiles a los combustibles renovables. Y la ruta tiene también otro significado. Es una ruta del cambio en las relaciones de poder. Una ruta que pasa desde el control de los monopolios hacia el control ciudadano. O sea que la ruta tiene 3 significados en este contexto. Y los queremos tener muy claros. Si tiene que haber un empoderamiento ciudadano, tiene que ser porque las multinacionales dejan de tener tanto poder en el control del sector. Y tenemos que ser claros y precisos a la hora de tratar los temas. Y estamos en la realidad que estamos. Si fallamos en el diagnóstico, con la medicina fracasamos para curar la enfermedad. Por eso insistimos tanto en clarificar, en la transparencia, qué estamos haciendo, cuál es el contexto, cuáles son las relaciones de poder que se dan en ese contexto, porque saben ustedes del inmenso poder de las multinacionales de la energía. Soberanía, ¿qué significa eso de soberanía? No tiene nada que ver con el proceso catalán, nada. En absoluto. Es otro aspecto de la soberanía, en el sentido de elegir entre unos combustibles fósiles que han hecho tanto daño a otros recursos energéticos que son la solución. Las renovables no son una opción, las renovables son una necesidad para acabar con la dependencia energética del petróleo, una necesidad para acabar con la contaminación que está originando el grave problema del cambio climático. Por eso, las renovables aportan las soluciones. La soberanía significa también la capacidad de decisión de los ciudadanos. Queremos elegir, queremos alumbrarnos con electricidad producida por renovables. Queremos que nuestros medios de transporte terrestre utilicen electricidad producida por renovables. Y ahí es donde los ciudadanos tenemos que ir tomando decisiones en nuestro ámbito residencial y en nuestro ámbito de convivencia, allí donde desarrollamos nuestra actividad. Y energía. La energía para generar, almacenar y repartir. Porque se trata de eso. Generación distribuida, que ya lo decía el presidente del Cabildo anteriormente, y tengo que decir que desde el primer momento en el Cabildo, en este caso con el vicepresidente José Luis Perecelo, que no sé si está por aquí, uno de los primeros conceptos que él aprendió y que se sorprendió de la repercusión que tenía fue el concepto de generación distribuida. Y le cambió la perspectiva del sistema eléctrico palmero. Y hay términos o conceptos claves que ayudan a interpretar de qué estamos hablando cuando hablamos de nuevo modelo energético. La generación distribuida cambia la perspectiva del futuro del sistema energético de La Palma. Y en ese marco de generación distribuida es el autoconsumo fotovoltaico la clave, el autoconsumo fotovoltaico compartido. Esa es la clave para desarrollar esa idea de poder gestionar nuestra demanda de energía. La energía también, porque es importante sustituir los combustibles fósiles en el sistema energético insular, la electricidad que se genera aquí en la central térmica de Los Hinchos, no menos importante es sustituir los combustibles fósiles del transporte por una electrificación con renovables. Porque la participación o el consumo, transporte terrestre con respecto a electricidad producida para el consumo doméstico es similar. Por lo tanto, no solamente la electricidad de nuestra residencia, sino también la electricidad, y que aquí desde el Cabildo ya hay un proyecto de movilidad sostenible que en esa dirección en la que tenemos que ir. Y sobre todo, intentar que esa electricidad sea generada por renovables.
porque es el concepto verdadero de movilidad sostenible. Y ya para terminar este esquema, explicando lo de la ruta por la soberanía energética, el agua. Tiene que haber un vínculo, no podemos perder el vínculo entre energía y agua. Aquí mantener los costes de un pozo es carísimo. La parte más cara es el consumo eléctrico en los pozos o en el tratamiento de cualquier otro aspecto del ciclo del agua. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo por vincular agua y energía. Si resolvemos el problema de la energía con renovables, resolvemos el problema del agua. Y si resolvemos el problema de la energía del agua, resolvemos el problema de la alimentación, el problema de la agricultura. Aquí en la isla, como vengan algunos inviernos más, con una escasez de lluvia, vamos a tener problemas serios para abastecer de agua la agricultura. No solamente ya en esta isla, que es una de las que tiene una pluviometría más rica, sino en otras islas del archipiélago. Por lo tanto, creo que es un reto que ya estemos pensando en asociar la energía renovable a la obtención o gestión más económica del agua, fundamental. Bien, esta era... Pasa, Jordi, por favor. Pasa. Sigue, adelante. No, estás hacia atrás. ¿Se ha vuelto loco esto? No. Bien, nosotros en esa ruta hemos empezado. Ahí hay una imagen de la central del electrón, construida en 1892, y que en las Navidades del año siguiente encendió la primera bombilla de La Palma, de Canarias, y la tercera de España después de Barcelona y Madrid. Por eso la plataforma se desplazó arriba y con esa pancarta muy rudimentaria, porque tengo que decirles que en la primera etapa de la ruta el presupuesto ha sido cero. Las pancartas las hemos confeccionado nosotros mismos. Y queríamos hacer esa foto para decir el ejemplo ha sido el electrón. Queremos que esta isla recupere el protagonismo que tuvo a finales del siglo XIX con una iniciativa ciudadana para empezar a generar electricidad. Por eso el referente. Pasa, Jordi, por favor. Sigue. Y ahora, muy rápido, nosotros hicimos un recorrido por todos los municipios y después celebramos 6 mesas redondas comarcales. La primera fue en San Andrés y Sauce. Allí está el último salto hidroeléctrico que desgraciadamente está parado por una avería y demás. Y bueno, pues por eso la primera mesa redonda fue en el municipio de San Andrés y Sauce. Ahí hay unas imágenes de la mesa y en la que también se encontraba el presidente del Cabildo, el alcalde de Los Sauces, representantes de la comunidad de regantes. Sigue. Luego fuimos a Fuencaliente, porque Fuencaliente, en la parte sur de la isla, es uno de los municipios de mayor potencial de energías renovables. Geotermia, solar, eólica, uno de los parques de mayor eficiencia está en la costa de Fuencaliente. Por eso la segunda mesa redonda fue en este municipio. Pasa. La siguiente fue en el municipio de allá del Valle de los Aridanes, en la casa en el salón del Museo Benaguarita. Y allí pues celebramos también la mesa redonda correspondiente con representaciones de los ayuntamientos de la comarca, El Paso, Los Llanos y Tazacorte, y generamos un debate de participación de la gente y bueno, recogiendo sugerencias y poniéndonos en contacto con la realidad del sector. Sigue, por favor. La siguiente, ya habíamos mejorado la cartelería o la pancarta, íbamos acertando porque los recursos que tenemos son los que tenemos y hacemos el uso más adecuado. Nos gustaría tener presupuesto para hacer una impresión así en lona, en imprentas, pero bueno, si no tenemos recursos, tiramos de lo que hemos hecho siempre y bueno, creo que cumple la función y sobre todo el mecanismo de las pancartas son talleres participativos que son como muy educativos. Eso fue en Punta Gorda, allí nos acompañó Vicente, un alcalde muy preocupado por su pueblo y con una buena trayectoria y también implicado también en todo lo que es el ahorro y eficiencia energética. Sigue, por favor. La quinta mesa redonda la hicimos en Breña Alta. La verdad que ahí el local que nos ofrecieron estaba un poco escondido en la estructura del polideportivo y costó a la gente localizarlo, pero bueno, fue lo que nos ofrecieron y ahí la hicimos, ¿no? Con participación de un grupo de personas, de ciudadanos. Sigue, por favor. Y esta fue la clausura, la sexta mesa redonda que la hicimos aquí al lado, la Casa Salazar, que nos acompañaba el presidente del Cabildo, el alcalde del municipio y bueno, pues una participación también de ciudadanos en ese debate. Sigue.
Bueno, ya volvimos, como el tema, digamos, del salto mulato es un tema de actualidad, volvimos a hacer otra mesa redonda específica con el tema del salto y ya a continuación, el 26 de julio de pasado, la Mesa Insular de la Energía aprobó por unanimidad el documento del Manifiesto Electrón. El Manifiesto Electrón es el documento que elaboramos como consecuencia de ese proceso participativo en el que los ayuntamientos tuvieron un periodo de 3 meses del borrador en su mano para que hicieran las aportaciones que consideraran oportuno. Recogidas esas consideraciones y aportaciones se incluyeron en el documento, quedó con carácter definitivo hasta que se modifique y ese fue el documento que pasó por la mesa y después posteriormente sigue. Bueno, eso fue la plataforma. El día que se aprobó en la mesa, pues nos llevamos una alegría, porque era un proceso en el que nos parecía un poco imposible que todas las fuerzas políticas pues aceptaran ese documento en el que han participado también, y creo que era un éxito para toda la isla de La Palma. ¿Sigue? Sí, creo que había un anterior. Mira a ver si había un anterior a esta, ¿no? No, pues dale. Es que había una del Pleno, de la sesión extraordinaria del Pleno, donde como moción institucional se aprobó, pero debe ser que se me traspapeló con todo esto, y esto fue la fotografía que hicimos ese día del Pleno extraordinario con toda la corporación insular y miembros de la plataforma, un poco celebrando también que el Pleno del Cabildo por unanimidad le hubiera dado el visto bueno a este proyecto. ¿Sigue? Bueno, ¿dónde estamos? Y creo que me olvidé de decir que me controlaran porque yo iba a ser breve y al final me es un poco imposible, pero creo que estoy, ya que empezó con retraso, estoy dentro de la media hora. No era mi propósito pero todavía no la llevo y voy acabando. ¿Dónde estamos? Sigue, por favor. La ruta por la soberanía energética tiene 3 etapas. Hemos acabado con el Manifiesto del Electrón, hemos terminado la primera. El objetivo de la primera era buscar un rumbo a la transición energética de la isla. Decimos que si no hay rumbo, nunca encontraremos viento a favor. Por eso es tan importante tener un rumbo. Para cualquier cosa, para cualquier actividad, para cualquier proyecto. Si no hay un rumbo, ¿qué norte vas a seguir? ¿Cómo puedes dedicar presupuestos e inversiones económicas a una actividad que no tiene trazado un rumbo claro y concreto? Por eso nos pareció importante. Y como plataforma ciudadana no pretendíamos hacer ningún estudio técnico de evaluación de las tecnologías. No nos correspondía. Nos correspondía, como corresponde a los ciudadanos y a las administraciones públicas, trazar una línea de la política energética en esta isla de cara al cambio de modelo que se está produciendo. Por eso lo primero fue trazar el rumbo, y ese rumbo está expresado en el manifiesto, que digo que es definitivo hasta que lo cambiemos, porque no es la Biblia, se puede cambiar porque las tecnologías van madurando y aportan ideas nuevas. La segunda etapa, la segunda fase, es dotar de una estructura organizativa y con recursos ese rumbo, que es lo que queremos ahora y que le hemos trasladado al Cabildo. Poner en marcha el Consejo Insular de la Energía. ¿Para qué? Pues para que empecemos ya la rueda de la transición energética desde cada uno de los ayuntamientos de la isla, con implicación real de los ciudadanos y de los ayuntamientos. Empecemos ya a la transición de una manera real y efectiva. Para eso necesitamos, la plataforma va a estar ahí, pero nuestros recursos son limitados. Por eso necesitamos que el Cabildo entienda la trascendencia de este proyecto e implique alguna parte pequeña del presupuesto para dotar de recursos personales y técnicos para que ese proceso de transición energética en la isla se convierta en una realidad. Y por último, ya es el proceso en sí en el que tendremos que ir evaluando qué pasa. Tenemos que introducir correcciones o no para poder seguir avanzando. ¿Termino? Y nada más. Esto unido, ya sí que es la última frase, unido todo el proceso del Manifiesto del Electrón, que es el rumbo de la transición, con el estudio que ha hecho el doctor ingeniero industrial don Roque Calero de la isla, donde sí que hace un estudio de la evaluación técnica y económica partiendo del actual sistema energético insular de transición hacia un sistema con más renovables, también implicando la movilidad sostenible y la gestión del agua. Entonces, conjuntamente es la parte que le falta indudablemente para que el proceso tuviera más completo. Pues nada más, agradecerles a todos la atención, y sobre todo les diré que los resultados que estamos teniendo aquí en la isla, en este proceso que prácticamente todavía no hemos empezado en realidad, está asombrando a los observadores externos. Nada más. Muchísimas gracias.
Bueno, y ahora si les parece, para un poco la dinámica que un poco nos pilló al principio, la organización para comenzar puntualmente. Al final de la mañana, al final de cada intervención hay como 5 minutos por si hay alguna pregunta, 1, 2, 3 preguntas muy concretas, específicas, puntualmente de cara a la intervención del ponente, porque después al final tenemos una mesa redonda abierta con 1 hora de tiempo para que ya entonces cada uno de ustedes tome nota y no deje de hacer la pregunta que quiere hacer, ¿no? Ahora, a continuación, va a intervenir don Roque Calero, doctor ingeniero industrial de la Universidad de Las Palmas, una persona con un compromiso extraordinario en el cambio de modelo energético en Canarias. Don Roque Calero ha elaborado, así como elaboró el estudio de esta isla, ha elaborado también estudios similares en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, y creo que no me queda ninguna más, ¿no? Es decir, es una persona que lamentablemente el gobierno autónomo, ¿cómo no aprovecha los conocimientos de Roque Calero para un poco ayudar desde el punto de vista técnico? Yo creo que todos queremos una transición energética donde las renovables tengan el protagonismo que le corresponde. Ya les decía anteriormente que las renovables son una necesidad y es lo que va a traer la solución a los problemas energéticos, porque el cambio climático no es ninguna broma lo que tenemos arriba. Así que sin más dilación, Roque, agradecerte que estés aquí con nosotros, porque tenías alguna circunstancia familiar que te hace que el tiempo sea corto el que vas a estar con nosotros, pero ya eres casi un hijo adoptivo de La Palma que has venido con más frecuencia para acá. Agradecerte tu esfuerzo, tu colaboración por estar aquí este día con nosotros. Propósitos, objetivos son 3. Hemos hecho un análisis del sistema actual energético de La Palma. Hemos hecho un segundo análisis del sistema también de agua y movilidad, ahora veremos. Y finalmente, ¿qué queremos hacer? Definir el nuevo parque térmico, el nuevo parque eólico y solar, el sistema de acumulación de energía eléctrica y el sistema de movilidad en vehículos eléctricos. Realmente La Palma, igual que cualquier otro sistema de otra isla, es lo que ustedes tienen ahí. A la izquierda, en rojo, están los sistemas de generación. Parques eólicos, parques solares fotovoltaicos, energías renovables geotérmicas, biomasa, etc. Y la térmica de base y la térmica de apoyo. El primer criterio que hemos manejado nosotros es que en La Palma, para que sea sostenible, las energías renovables tienen que ser el corazón del sistema energético. Y las energías fósiles tienen que ser las energías de respaldo. Ese es el primer concepto que manejamos. A la derecha, en azul, tienen ustedes los consumos. El consumo doméstico, el consumo de los servicios generales, el consumo industrial, comercial, etc. Tenemos también consumos en bombeo, en el caso de La Palma. Tenemos también consumos en vehículos eléctricos. Y hay de esos consumos una parte que son gestionables, que podemos desconectar y conectar a voluntad. Es decir, que podemos conectar cuando hay renovables y desconectarlos cuando no las hay. Y tenemos también una parcela, que es la que tienen ustedes a la derecha, aquí en trazo, que es el ahorro energético y la generación distribuida. Este trazo en rojo, en trazo, se puede ampliar todo lo que se pueda. Se debe ampliar todo lo que se pueda, porque cuanto más ampliemos el ahorro energético y el uso de renovables distribuidas, menor será el consumo global. Pero la cuestión aquí es cómo manejar los consumos que son gestionables. Esto, a su vez, tiene en medio los sistemas de acumulación de energía. El más convencional son las centrales hidráulicas reversibles, el mulato si algún día se bombea agua hacia arriba, y también tenemos las baterías, nuevas baterías que hay de todo tipo, baterías de flujo, baterías de ion litio, etcétera, pilas de hidrógeno, hay muchos sistemas de acumulación. Así que se trata de optimizar todo ese sistema para que el uso de las renovables sea al máximo posible a un coste, como decía, asumible. La Palma tiene potencial energético, eso comentó aquí, renovables importantes, tiene eólica en el sur y en el norte también, tiene solar sobre todo en el sur, tiene geotérmica, aunque no se conoce todavía, y yo diría que no es despreciable también el potencial de la biomasa. También me gustaría que se hubiera hecho un estudio en el sentido de aprovechar, por ejemplo, los residuos de plataneras como biomasa, pero en fin, tiene recursos suficientes. La potencia térmica instalada, eso no se ve, pero le voy a decir que la potencia térmica instalada en los Guinchos en este momento es una potencia de 96 megavatios, 96.000 kilovatios, pero el pico de La Palma son solamente 47 megavatios.
Es una potencia instalada un poco más alta de lo exigible, pero bueno, está bien, no pasa nada por eso. Lo que pasa es que gran parte de los grupos son antiguos, ¿no? Una parte de los grupos son antiguos. Por eso es importante planificar desde ahora para que los grupos que vayan sustituyendo a los antiguos se hagan de acuerdo a la planificación para que el año 2038 sea lo que tiene que estar. En La Palma en este momento hay una serie de parques eólicos, muy pocos, realmente son pequeñas máquinas aisladas, una potencia total de 6.900 kilovatios. Lo que hay ahora en concurso, lo que está previsto para entrar en funcionamiento en 2020 es un poco más, de manera que la potencia eólica en La Palma pasaría de 9.000 kilovatios aproximadamente a 12.000 kilovatios, un tercio más de lo que hay ahora. En cuanto a la potencia fotovoltaica, la mayor planta, como ustedes saben, es la planta de Las Manchas, que tiene 1 megavatio, 1.000 kilovatios. Luego hay una serie de plantas pequeñas, ¿no? Que en conjunto son 1.400 kilovatios. Está luego la central hidráulica instalada, que es la central de Mulato, que tiene una altura muy considerable, 525 metros. Tiene un pequeño depósito. El problema de esa central, como vamos a ver ahora, es que además de estar parada, la verdad es que los caudales de agua han bajado bastante en los últimos años. En cuanto a la generación eléctrica, en La Palma, como ven ustedes aquí en este gráfico tarta de abajo, casi todos son motores diésel. Todos son motores diésel. Hay una pequeña turbina de gas y las renovables son muy pocas cosas. Eso es lo instalado. La generación es todavía peor. La generación casi toda es térmica y hay muy poquita renovables, ¿no? Los números no se ven, pero bueno, la planta térmica de La Palma está produciendo en este momento 237.000 megavatios hora. Los parques eólicos son casi testimoniales, luego lo vamos a ver. La sección hidráulica que la analizamos, pero con una diferencia respecto a Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, es que aquí no entran todavía las plantas desaladoras. Yo creo que hay que irlas considerando ya cuanto antes, porque el sistema no sabemos qué va a pasar con el cambio climático y las lluvias, con lo cual yo creo que sí que deberían de contemplarse en algún momento dado alguna planta de este tipo, porque son las que están resolviendo la vida toda en Lanzarote y en Fuerteventura, y gran parte de Gran Canaria. La Palma tiene un retraso, pero tal como van las cosas, pues quizás sería bueno completarla en un futuro próximo. Este es el modelo hidráulico de La Palma, que nos dieron los datos aquí y lo configuramos. No hace falta entrar en detalles, ¿no? Solamente una apreciación. Quizás se depura poca agua todavía en La Palma, debía depurarse más agua, ¿no? Y también un terciario. El caso de la generación hidráulica, el problema es que la planta está parada, como saben, desde el año 2003, pero fíjense ustedes cómo ha variado el caudal en los últimos 20 años. Ha ido disminuyendo de una forma que... ¿Eso se va a recuperar? Pues posiblemente no, porque una de las cosas del cambio climático es que pérdida de lluvia, con lo cual... ¿Qué consumos son los más importantes que sí se gestionan o se pueden gestionar en La Palma? En bombeo de agua, en bombeo de Aduares, en Peña Alta, 650 kilovatios, en bombeo de Hermosilla, que es más pequeño, y las estaciones depuradoras. Eso sería el agua que se podría gestionar de alguna forma, ¿no? Los consumos energéticos en bombeo. El transporte de La Palma tiene un parque de vehículos en 2015, que es los datos que teníamos cuando hicimos este estudio, de 66.000 vehículos. Es una barbaridad. De esos 66.000 vehículos, un 60% son turismo. Y nosotros hemos puesto un escenario, podemos haber puesto otro cualquiera, van a verlo después, de 13.000 y pico vehículos eléctricos en 2038. Tengan en cuenta que el objetivo de la Unión Europea es que el año 50 el 80% del parque automovilístico sea eléctrico, el 80%. A mí, igual que La Palma, igual que en otras islas, digo que por qué no podemos adelantarnos nosotros a lo que va a venir y convertirnos nosotros, digamos, en una referencia, ¿no? El costo de combustible se mantiene más o menos bajo por ahora. El petróleo, como saben, está subiendo estos días muchísimo, ya veríamos, ¿no? Y el parque se mantiene también más o menos estabilizado, con lo cual en la simulación nosotros hemos pensado en que el parque automovilístico se va más o menos a mantener, pero vemos un crecimiento de menos del 0,1% anual. Y finalmente, para este repaso hicimos un estudio también
de las reservas energéticas de La Palma. Reservas energéticas en GLP, en gasolina, en gasoil, en fuel oil y en queroseno. Y nos hemos encontrado con que hay algunos casos, como es el gasoil, que La Palma no tiene reservas suficientes para 40 días, que es lo obligatorio. El problema de las islas es que las reservas se supone que están en el conjunto de las islas, ¿no? Pero yo creo que el hecho insular nos debería llevar a asegurarnos reservas para 40 días en cada isla. El caso es que la situación global, energética de La Palma, es la que ustedes tienen aquí. Lamento que se vea muy mal, pero nosotros tenemos, aquí está el consumo en barcos, bajísimo, el transporte marítimo, bueno, no es bajísimo, en fin, el transporte marítimo y terrestre, que es el que no es interno, significa en La Palma el 9,2%, del cual el transporte aéreo son 2,5%, aquí los aviones no cargan combustible y el marítimo pues algo, ¿no? Lo más importante es el transporte, el consumo interno. En energía eléctrica nos gastamos un 55,54% del total y en transporte interior el 37%. En conjunto, la penetración de renovables no llega al 5%. El consumo de combustible para todo esto son 104.000 toneladas cada año. Y el coste a precios relativamente bajos son 56 millones de euros cada año. Eso es lo que le está costando la energía en La Palma. Si vamos ahora solamente al consumo interno, es decir, lo que podemos controlar, que es la producción de electricidad y consumo y el transporte terrestre, la producción de electricidad sube al 11%. Pero si consideramos también el transporte, bajamos al 5,9%. Esa es nuestra autonomía energética. El combustible para consumo interno son 94.000 toneladas al año y el coste 51 millones de euros. Los gases de efecto invernadero son enormes y, como ven ustedes, el consumo para producir energía eléctrica son 47.000 toneladas al año y para combustible 37.000 toneladas al año. Eso es un modelo claramente insostenible y eso es lo que intentamos averiguar cómo podemos cambiarlo, ¿no? Podemos cambiarlo introduciendo renovables, ahorrando energía, haciendo más eficientes algunas cosas. Podemos reducir el parque móvil térmico y sustituirlo por eléctrico, siempre que se cargue con energía renovable, claramente, ¿no? Podemos emplear la biomasa, la geotérmica, podemos hacer muchas cosas. ¿Qué cosas de esas se pueden hacer? Bueno, nosotros teníamos, en la empresa que teníamos, esta empresa está en crisis, pero en fin, desarrollamos un modelo que espero que se pueda ahora continuar con él, en el que por primera vez se optimiza simultáneamente la energía, el agua, bombeo, desalación, que es lo mismo, y vehículos eléctricos, simultáneamente, el mismo paquete, ¿no? Partimos de una serie de datos que no tampoco quiero insistir mucho, grupos térmicos de 7 megavatios. Nosotros jugamos de manera que ¿cuál es el grupo térmico de tamaño óptimo para producir la máxima penetración de renovables? Bueno, pues eran 7 megavatios, aerogeneradores, bueno, en fin, le voy a decir una lista, solamente que definimos 3 espacios temporales de simulación. Uno, el 2014, para comprobar que nuestro software cumple con los resultados reales del 2014. El segundo, el 2020, porque era cuando se iban a plantar los parques eólicos que están previstos. Y 2038. ¿Por qué 2038? Porque en ese año todos los grupos de UNELCO prácticamente de esta isla están ya amortizados. Y por tanto hay que cambiarlos todos en esa fecha. Y nosotros lo que queremos es que a partir de ahora se vayan cambiando de acuerdo a este criterio de optimización. Simulamos el sistema para el 2014, el eléctrico, el actual, simulamos el del 2020, simulamos el del 2038, solo electricidad. Luego hicimos una simulación de electricidad y movilidad. ¿Qué pasa si metemos los vehículos? Luego dijimos, ¿qué pasa si metemos baterías de acumuladores? ¿Qué pasa si metemos la central reversible, no la del mulato, sino una nueva que hemos nosotros previsto más o menos que se podía instalar? Y finalmente, ¿qué ocurre? ¿Cómo sería el modelo si instalamos simultáneamente vehículos eléctricos, baterías de acumuladores y energías renovables? Esas son las simulaciones que hicimos y vamos a ver ahora algunos resultados, ¿no? Voy solamente a la óptima, porque si no esto se alarga mucho. El sistema óptimo, es decir, carga de energía eléctrica en vehículos, más baterías de acumuladores eléctricos, más en renovables, son 73 megavatios térmicos, es decir,
todo lo que hay ahora prácticamente. ¿Por qué? Porque cuando no haya el viento ni haya sol, no se puede desconectar más que pequeñas cosas en La Palma, en La Palma. Por tanto, hay que tener un grupo térmico. ¿Qué pasa con ese grupo térmico? Lo he quitado de aquí porque era muy... y ahora, con más razón, porque no se ve. Pero verán que ustedes que de ese parque eólico de 11 grupos de diésel, 11, que no son muchos más de los que hay ahora, por cierto, 11 grupos, una buena parte de ellos funcionan, 100 horas, 200 horas al año. Pero así todo sale rentable el sistema, porque es la garantía. En segundo lugar, un parque eólico de números redondos 50 megavatios, un poco más de 4 veces lo que hay ahora. En tercer lugar, casi 5 fotovoltaicos y 15 megavatios en baterías de acumuladores. En este momento ya se va a instalar una en Canarias de 10 megavatios, estamos hablando. Entonces, ese es el modelo óptimo, es decir, el que produce más penetración de renovables a un coste mínimo. El sistema eólico nuevo son 50 megavatios, no se va a ver ahí, pero sí que ponemos una serie de parques, mejoramos un poco en el norte, un poquito, y sobre todo en el sur. Es donde concentramos los parques eólicos, los 49 megavatios. El sistema hidráulico, nosotros decimos, no lo hemos fijado en la isla, pero decimos que se podía ir una planta de una potencia de 15 megavatios, hidráulica reversible, que exigiría unos embalses de 300.000 metros cúbicos. Es un gran problema porque lo que no podemos es descargar los embalses que están destinados a la agricultura. Así que La Palma tiene un problema importante con ese asunto. Y luego veremos además que al final la batería es mejor que una central de este tipo, ¿no? Y desde luego poner en marcha la central de Mulato, ¿no? En cuanto al térmico, ya lo dije, 9 grupos de ustedes ahí. Y en cuanto a las baterías, también hay unas baterías, en el mercado ya las hay, ion litio. Y bueno, pusimos una que es bastante cara por ahora, los costes van a bajar muchísimo, por tanto estos sistemas había que actualizarlos periódicamente en función de que varía la tecnología. Y en cuanto a los vehículos, nosotros hemos supuesto 13.456 vehículos, un poco menos de la mitad del parque de vehículos de turismo de La Palma, y hemos puesto ahí un consumo total de 30.000, se ha calculado 30.000 megavatios hora al año. Vamos a ver luego al final esto, ¿no? Esto es un resumen de, por tanto, las diferentes situaciones. Por ejemplo, si solamente ponemos parques eólicos, todos los que se pueda, ¿cuántos parques eólicos se pueden? Como un parque eólico se puede venir, nosotros no podemos permitir que la luz se nos vaya ahora. Así que si tenemos ahora 50 megavatios eólicos en la isla, o 50 no, porque no caben, pero en fin, 38, tenemos que tener un grupo térmico conectado a la red a muy pequeña potencia para que si el viento baja, automáticamente sube la potencia de esos grupos diésel y nadie se entera que ha bajado el viento. Por tanto, el sistema de seguridad que hemos manejado nosotros es que un 30% de la potencia eólica tiene que ser lo que se llama en el argot potencia rodante, conectada a la red, 30 megavatios. Y como esa potencia rodante no se puede tener esos grupos diésel trabajando a muy poquita potencia, pues eso siempre resta potencia a la eólica. Y por tanto es muy difícil que en la isla haya en un momento dado el 100% eólica. Esos límites están ahí. Bueno, el caso es que en este caso la implementación de renovables sería un 39%, el coste sería un 23 céntimos de euro el metro cúbico. Bueno, no voy a comentar solamente el más interesante. El más interesante que sería todo el parque eólico fotovoltaico que podamos, con esas condiciones que decía antes, y baterías de acumuladores. En ese caso, la penetración podríamos llegarla a casi el 57%. El 57% de energías renovables dentro del sistema. El coste sería un poquito más alto porque la batería es cara por ahora. El consumo de combustible bajaría a 28.000 toneladas, que es una cosa, una bajada, pero una bajada importantísima, ¿no? Y las emisiones, por supuesto, también. Si nos vamos al sistema que combina las tres cosas, energía eléctrica, batería y movilidad, nos encontramos con que la penetración baja un poco, 54%. ¿Por qué? Porque esos coches tienen que funcionar haya o no haya viento, haya o no haya sol. Por tanto, cuando eso ocurra, hay que suministrarlo con energía térmica. El coste baja un poquito incluso, es mejor, y desde luego el consumo de combustible también. El consumo de combustible baja, como ven ustedes, a esa cantidad. Después lo vamos a ver un poquito mejor, porque
Es una comparación del sistema con baterías y sin baterías. Me lo voy a saltar para no alargar mucho y además porque ustedes no lo están viendo. Voy a pasar al otro, es decir, el sistema eléctrico con baterías de acumuladores. Y en este caso, en 2014 estábamos gastándonos 24 millones de euros y pasaremos a gastarnos 15 millones de euros. Estábamos consumiendo 54.000 toneladas al año y pasaremos a consumir 28.000 toneladas al año. Estamos emitiendo 140.000 toneladas de CO2 al año y pasaremos a emitir 65.000 toneladas de CO2. Quiero decir que el sistema realmente es impactante. En este caso, la prestación de renovables era el 56%. Esto es un modelo de transición. He definido aquí el óptimo económico del óptimo máximo. No voy a explicarles mucho porque ya hemos visto los grandes números, pero para que quede claro que el óptimo energético no es el óptimo económico. Es decir, el óptimo energético quiere decir que yo introduzco eólica y fotovoltaica todo lo que pueda. Pero claro, van a haber muchos molinos que funcionan pocas horas al año. Y por tanto el precio sube, el coste sube. Por tanto, esos molinos que entran poco los voy quitando, el coste baja, pero la penetración de renovables baja un poco también, ¿vale? Ahí siempre hay un óptimo que es lo que vamos buscando nosotros. Desde luego hemos visto una primera cuestión, ¿no? Que la incorporación de baterías de acumuladores, como es lógico, mejora muchísimo la penetración de renovables, eso es obvio, ¿no? Y la segunda cuestión también que vimos es que la inversión en una central hidráulica reversible con 300.000 metros cúbicos de almacenamiento, 15 megavatios, no es rentable, no es competitiva frente a una central de batería de la misma potencia que cabe en una nave industrial, ahí en un rincón. Esa es la primera cuestión que quizás choca un poco con las expectativas de que inicialmente se tenían en La Palma, pero creo que la solución no pasa por, desgraciadamente, ¿no? Y esta gráfica es también lo que les dije, o sea, nosotros podemos forzar más eólicas para meter más renovables en el sistema, pero los costes empiezan a aumentar. Así que hay siempre un punto mínimo que es donde nosotros definimos el sistema. Creo que sí, 5 minutos. Sí, rápidamente. Entonces, este es el balance que vimos antes, insostenible completamente, y este es el nuevo, donde ya las renovables ya aparecen más anchas, ¿verdad? Ya aparecen mejor, ¿eh? Ya tenemos, como vimos, una penetración de renovables en electricidad del 54% y electricidad más coches, 32%. Estamos moviendo 31 vehículos eléctricos y el consumo de combustible baja de casi 50.000 toneladas a 30.000 toneladas al año en vehículos eléctricos, ¿no? Es decir, tenemos una generación de electricidad sin carga de vehículos, una penetración del 56,57%. Si cargamos vehículos, bajamos al 54%. Tenemos una disminución del combustible fósil del 25%, de gases de efecto invernadero también. El ahorro en costes de movilidad es el tisillo, por ejemplo, ¿no? Todo este estudio se ha hecho con la tecnología que hay ahora, a los costes de ahora. Con el cambio tan rápido que está habiendo, este modelo se puede modificar, se puede actualizar dentro de 4 o 5 años y esos números van a cambiar radicalmente. Hay un empleo importante en todo eso, mucho más importante que hay ahora, desde luego, que son aproximadamente unos 100 empleos. Al ser menores los costes energéticos, ten en cuenta que los costes van a depender menos de los costes del petróleo. Por tanto, cuando suba el petróleo, los vamos a notar mucho menos esa subida. Por tanto, nosotros tendremos más renta disponible porque no tiene que subirnos el coste de recibo de la luz, siempre que podamos independizarnos, ¿no? Los vehículos podemos movernos a un coste mucho más bajo, muchísimo más bajo que ahora. Y por tanto, las instituciones públicas, si tienen acceso también, aparte de estos recursos, tienen más fondos también. En definitiva, que si nosotros contemplamos ahora lo que va a venir, que es la posibilidad de mejorar el ahorro, no hemos calculado el ahorro energético aquí, no lo hemos introducido en el sistema, no hemos introducido la generación distribuida, porque la generación distribuida va a cambiar por 2 razones. Porque las baterías de acumulación van a ser muy baratas, saben ustedes que IKEA empieza a venderlas ahora, y porque el vehículo eléctrico es una batería fantástica, que todo el que lo tenga la tira a su disposición, porque el vehículo eléctrico se carga y se lleva a la casa y se engancha a la casa, es decir, es una batería eléctrica tuya, móvil,
Así que va a cambiar todo radicalmente, ¿no? En esas condiciones yo creo que se podía pensar seriamente en un 70%, 75% de autosuficiencia energética, incluyendo la movilidad. Y si a eso le añadimos la geotermia, que está por estudiarse mejor, la biomasa, etc., bueno, yo no descarto en el caso de esta isla una autonomía energética, insisto, importante, electricidad y movilidad absoluta. Es decir, menor vulnerabilidad, como decía antes el presidente del Cabildo, mayor autonomía energética y reducción de costes, mayor creación de empleo, una isla energéticamente verde, que es un tema para el turismo y demás de mucho atractivo, una isla, por tanto, más apetecible para venir de vacaciones o para residir aquí, respetuosa con todas las tendencias universales de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de todo el mundo, incluso avanzadilla, y yo creo que una isla ejemplar que yo creo que lo está haciendo, por lo que ustedes están haciendo hasta ahora y por lo que están sentados aquí, pueden serlo también, y eso creo yo que es lo que le espera, a lo que puede ser la isla de La Palma en este modelo que hemos desarrollado. Pues nada, gracias a todos.